Hola a todos, mi nombre es Edwin Acho. Conmigo vamos a desarrollar el segmento de endocrinología, dentro del cual tenemos el primer tema, que es diabetes mellitus. Para eso vamos a hacer la acotación de 3 puntos importantes antes de empezar la clase. Uno, que la diabetes es el tema más preguntado y rentable de los exámenes de salud, ENAM, residentado médico peruano e incluso el examen MIR. Segundo, que vamos a tratar conceptos claros, precisos, para el entendimiento de la diabetes y así la resolución de las preguntas de una forma dirigida. Y tercero, que este es un tema que puede ser abarcado y explicado por expertos en la especialidad de una forma más extensa y profunda, que para efectos del examen tenemos que tener las cosas claras y precisas. Siendo así, que vamos a empezar con la definición de diabetes. La diabetes es un conjunto de síndromes, es decir, un grupo heterogéneo de enfermedades, quiere decir que tienen etiopatogenias diversas y diferentes, pero que dentro de su fisiopatología tienen en común el déficit en la secreción o acción de la insulina, dando como resultado una hiperglicemia crónica, produciéndose así complicaciones vasculares y neuropáticas. De esta primera diapositiva vamos a rescatar dos cosas. Uno, que vamos a empezar con el estudio de la insulina, que nos va a permitir entender la fisiopatología de la diabetes mellitus, y dos, la hiperglicemia, que nos va a permitir hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Así que comencemos con el estudio de la insulina. Recordemos que la insulina se produce exclusivamente en el páncreas, y el páncreas lo podemos dividir en un páncreas exocrino conformado por los acinos pancreáticos responsables de la producción del jugo pancreático, y un páncreas endocrino conformado por grupos celulares, y estos grupos se llaman islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans están compuestos por diversos tipos de células, y de esas células una en especial son las células beta, responsables de la producción y secreción de insulina. Otro tipo de células de gran importancia también son las células alfa, responsables de la secreción de glucagón. Pero recordemos que la fisiopatología de la diabetes está en el estudio de la insulina. Es así que la insulina se forma en un primer momento como proinsulina, pero vamos a empezar el estudio con la proinsulina. La proinsulina es una molécula proteica conformada por una cadena de péptidos, la cadena A, formada por 21 aminoácidos, que acá la tenemos en color celeste, y una cadena B, conformada por 30 aminoácidos. Ambas cadenas, la cadena A y la cadena B, van a estar unidas por enlaces disulfuro. Aquí tenemos 1 y 2. Pero además están unidas por un tercer péptido, que es conocido como el péptido conector o péptido C. Y esto es muy importante. ¿Para qué? Para el estudio de la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, como ya vamos a ver. Aquí nuevamente tenemos a la proinsulina. En color anaranjado tenemos la cadena A y la cadena B, unidos a su vez por un péptido, que es el péptido conector o péptido C, que la tenemos en color verde. Cuando se encinde esta molécula de proinsulina, vamos a tener a su vez dos moléculas más, la molécula de la insulina y la molécula del péptido C. Es importante recalcar que la producción de la insulina y el péptido C se hace en cantidades equimolares, digamos en cantidades iguales. Y otra cosa importante a recordar y a mencionar es que si hacemos el estudio del péptido C, hacemos el estudio de la producción indirectamente de la insulina. Es decir, estudiando la producción del péptido C, podemos ver si se está produciendo insulina, que ambos se van a vertir hacia el torrente sanguíneo. Ya habiendo estudiado la formación de la insulina, ahora vamos a ver de qué manera la insulina actúa y cómo es importante para la regulación de la fisiología de los hidratos de carbono. En un primer lugar tenemos que la insulina se produce exclusivamente, recuerden, en el páncreas, como respuesta a una glucosa elevada en sangre, siendo así que la insulina va a hacer que la glucosa sea anabolizada en tejidos como el hígado y como el tejido muscular estriado esquelético, haciendo que la glucosa se almacene en forma de glucógeno en estos tejidos.
Eso es por una parte. Por otra parte tenemos una hormona antagónica a la insulina, que se encuentra dentro del grupo de las hormonas contrarreguladoras contra la acción de la insulina. Un ejemplo, aquí tenemos el glucagón, que se va a producir también en el páncreas, pero como respuesta a los niveles de glucosa bajos en sangre. Si la insulina promovía la formación de glucógeno, es decir, el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, el glucagón va a ser lo contrario a la insulina, que es la degradación de glucógeno a glucosa para elevar los niveles de glucosa en sangre. De este cuadro vamos a rescatar dos cosas importantes. Uno, que recordemos que la definición de diabetes es la deficiencia en la acción o producción de la insulina. Es decir, si no hay una insulina que me haga estas acciones, vamos a permanecer con niveles de glucosa, es decir, glicemia alta en sangre, que es lo que define comúnmente a la diabetes. Y otro, que por la acción de las hormonas contrarreguladoras, en este caso tenemos al glucagón como la más importante, vamos a tener la degradación de glucógeno, es decir, la depresión de los niveles de glucógeno para producir glucosa. Esto es algo contradictorio, ¿no? Tenemos niveles elevados en sangre, pero sin embargo seguimos produciendo más glucosa. Eso es un tema más profundo, pero de aquí nos cabe entender esas dos cosas. Uno, deficiencia de insulina, niveles elevados de glucosa. Y dos, acción de glucagón, vamos a tener la producción de glucosa gracias a la degradación de glucógeno, y cuando se acaba el glucógeno va a buscar la producción de glucosa a partir de otros sustratos, como son las proteínas y los lípidos. Y dentro de la degradación de los lípidos para la producción de glucosa va a haber la formación de los famosos cuerpos cetónicos, que van a ser importantes. ¿Para qué? Para el diagnóstico de la diabetes, de crisis hiperglicémicas agudas específicas, como ya vamos a ver. Ahora tenemos la clasificación de la diabetes. Ya habiendo entendido la fisiopatología de una forma general de la diabetes, recordemos que todas se van a deberse a la deficiencia en la acción o producción de insulina. Así tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, que va a ser debida a la destrucción de las células beta productores de la insulina, que por lo general conducen a la deficiencia absoluta de insulina. Hasta ahí nos quedamos. Segundo, la diabetes tipo 2, que es una diabetes que debido a esta resistencia, a este concepto de resistencia a insulina, como vamos a ver, de una forma progresiva, la acción de la insulina va a ir disminuyendo. Tercero, otros tipos específicos de diabetes, como por ejemplo enfermedades como pancreatitis, fibrosis quística, el uso de drogas, acromegalia, enfermedad de Cushing, diversas enfermedades, pero que todas nos van a llevar a una deficiencia en la acción o producción de insulina y la hiperglicemia consecuente. Y tercero, que es también muy importante, que es la diabetes estacional, que es una diabetes diagnosticada en el embarazo, pero que no es una diabetes manifiesta claramente. Vamos a ir viendo poco a poco eso. Esta clasificación ha sido dada este año por la Asociación Americana de Diabetes, que siempre da estas definiciones y aclaraciones en el mes de diciembre o enero de cada año. Dos conceptos importantes: uno, hemoglobina glicosilada, y dos, la resistencia a la insulina. La glucosa va a tener afinidad por la hemoglobina, pero por este tipo de hemoglobina A1C. Hay una hemoglobina A1 y hay una hemoglobina A1C. La diferencia es que esta es una hemoglobina más estable y nos va a permitir hacer el estudio correcto de la unión de la glucosa a la hemoglobina.
Algunos no aceptan el concepto de glicosilada porque la glicosilación implica un proceso enzimático, y algunos van a mencionar hemoglobina glicada, ya que tienen razón al decir que la unión de la glucosa y la hemoglobina se da de una forma espontánea, sin necesidad de un proceso enzimático. Eso es uno. Entonces, la hemoglobina glicosilada es la cantidad de hemoglobina que se encuentra unida a la glucosa en sangre. Y dos, la resistencia a la insulina. En su nombre está la clave: resistencia a la insulina, es decir, algo que se resiste a la acción de la insulina. ¿Y qué es lo que se resiste? Sabemos que la insulina es necesaria para hacer el ingreso de glucosa a los tejidos, como por ejemplo para que ingrese la glucosa al hígado y se forme glucógeno, para que la glucosa ingrese al tejido muscular esquelético. La resistencia quiere decir que por mecanismos que son diversos no van a permitir la acción de la insulina, es decir, haciendo que la glucosa en sangre permanezca elevada. ¿Hay definiciones de la resistencia a la insulina? Sí. Uno es que es la necesidad de más de 200 unidades internacionales por mililitro de insulina diarias para evitar la hiperglicemia. ¿Recuerdan estos dos conceptos? Ya vamos a ver para qué. Tenemos aquí la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que son clásicas y claves para el efecto nuestro, para el desarrollo del examen. Tenemos diferencias. 1. La diabetes mellitus tipo 1 generalmente se produce en personas jóvenes y diabetes mellitus tipo 2 en personas mayores de 40 años. Segundo, la diabetes mellitus tipo 1, como ya hemos visto en las definiciones, se da por la deficiencia absoluta de insulina, por una destrucción autoinmune del páncreas. Y la diabetes mellitus tipo 2 se da en el marco de la resistencia a la insulina. Es decir, la resistencia a la insulina tiene factores, y uno de los principales factores es la obesidad abdominal. Quiere decir que si tenemos un paciente mayor de 40 años, lo asociamos a obesidad, y esto progresivamente va a hacer que la insulina no ejerza su acción, y progresivamente también va a llevarnos a una hiperglicemia. En cambio, la diabetes mellitus tipo 1 es una deficiencia más rápida, se presenta en personas jóvenes y nos va a llevar a que, ya que no hay una acción de la insulina, va a haber acción de sus hormonas contrarreguladoras, como recordamos, la acción del glucagón, haciendo que ya no solamente se utilicen las reservas de glucosa, que es el glucógeno, sino se utilicen otras reservas energéticas, como son los lípidos, e incluso se llega a utilizar las proteínas para producir glucosa. Por eso se ven generalmente individuos delgados, y aquí se menciona individuos generalmente obesos, sedentarios e hipertensos, que también son factores de riesgo para la resistencia a la insulina. Los síntomas, cuando hablamos de síntomas, es muy variado, tanto la presentación como la forma y cuáles son los síntomas. Clásicamente se habla de la polidipsia, polifagia, poliuria, pero esto es muy variable porque los síntomas se pueden presentar tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como diabetes mellitus tipo 2, dependiendo del tiempo de presentación, ¿no? Sin embargo, como acá podemos ver, el inicio de estos síntomas es algo más insidioso, esto es algo más brusco. Acá mencionamos que en la diabetes mellitus tipo 1 hay descompensación tipo cetosis. Si recordamos la fisiopatología, mencionábamos que por la acción de las hormonas contrarreguladoras se busca la producción de glucosa a expensas de otras fuentes, como son el tejido graso, que va a tener la producción dentro de esta degradación de cuerpos cetónicos, llevando así a la cetosis. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es una descompensación más progresiva, no va a tener un déficit
tan severo de la insulina, de pronto, que va a llevar a una descompensación tipo COPMA hiperosmolar o síndrome hiperosmolar. ¿Qué quiere decir? Que la diabetes mellitus tipo 1 es tan brusca que nos va a depletar los niveles de glucosa, llevándonos a la producción de glucosa a expensas de otras fuentes. Como ya hemos visto, lípidos, dentro de esta degradación de lípidos está la producción de cuerpos cetónicos. Y la diabetes mellitus tipo 2 nos va a llevar a un nivel de glucosa mucho más elevado. Algunos hablan de coma hiperosmolar no cetóxico, pero solamente se presenta en el 50% de los pacientes. Para finalizar, la herencia es asociada al sistema HLA y el diabetes mellitus tipo 2 asociada a una herencia poligénica. Actualmente, la clasificación de la cual hemos hablado no se acepta como tal. ¿Por qué? Eso es una clasificación más didáctica y clásica, pero hay pacientes que son diagnosticados como diabetes mellitus tipo 2 y son jóvenes, así como hay pacientes con rasgos de diabetes mellitus tipo 1 y son pacientes como características clásicas de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces esa clasificación es una clasificación más académica, más clásica. Otro punto es el diagnóstico. De igual manera, la Asociación Americana de Diabetes nos da cuáles son los criterios diagnósticos. Hay 4 formas de diagnosticar la diabetes mellitus. Uno es el empleo de la glicemia basal en ayunas, por más de 8 horas. Una glicemia a las 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa con glucosa anhidra de 75 miligramos, también se mide en miligramos por decilitro, y una glicemia al azar, que también se mide en miligramos por decilitro. Y esto es lo que difiere de los 3 anteriores, ¿no? Que es la medición de la glucosa. Esto es la medición de la hemoglobina glicosilada. Por eso hace un momento hicimos acápite en 2 conceptos: 1, la hemoglobina glicosilada, y 2, la resistencia a la insulina. Tenemos los valores normales y tenemos cuáles son los valores para el diagnóstico de diabetes, y tenemos unos valores intermedios. Aquí observamos los valores normales y aquí observamos los valores de diabetes. Vamos a pasarnos primero a lo que es el diagnóstico de diabetes. Primero, hablando del primer examen, la glicemia basal. La glicemia basal para el diagnóstico de diabetes, entiéndase, mayor o igual de 126 miligramos por decilitros en 2 ocasiones diferentes. Segundo, la glicemia 2 horas después de una sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa anhidra, que tenga un valor de una glicemia de mayor o igual de 200 miligramos por decilitros, también en 2 ocasiones diferentes. Esta tercera no es necesaria tener 2 mediciones, pero se tiene que presentar de la siguiente forma: una glicemia al azar de mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, más síntomas, es decir, se me viene a la emergencia un paciente descompensado, deshidratado, con pérdida de conocimiento, medimos glucosa, tiene por ejemplo 300 miligramos por decilitro, con toda la sintomatología hacemos el diagnóstico de diabetes. Y el cuarto y última forma de diagnosticar diabetes es mediante la medición de una hemoglobina glicosilada, que es en porcentaje mayor de 6.5%. ¿Qué es importante aquí? 1, que la hemoglobina glicosilada nos permite también hacer el control de diabetes. Nos habla de un rango de 3 meses. Esto es importante, es decir, si medimos un paciente en los niveles de hemoglobina glicosilada, podemos ver que este paciente, si por ejemplo presenta más de 6.5%, quiere decir que desde hace 3 meses ya este paciente ya viene
presentando esta alteración. Ahora tenemos valores intermedios. Para eso tenemos la glucosa basal y la glucosa 2 horas después de la sobrecarga oral de glucosa. Tenemos que el valor normal es menos de 140 para la glicemia 2 horas después de la sobrecarga oral de la glucosa, y el diagnóstico es con mayor o igual de 200 miligramos. Pero ¿qué pasa en el intermedio? Si estoy entre 140 y 199, a ese proceso se llama intolerancia a la glucosa o intolerancia oral a la glucosa. De igual manera, cuando tenemos la glicemia basal, tenemos los valores normales de 70 a 100 miligramos por decilitro, y el diagnóstico se hace con mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Pero ¿qué pasa en este rango intermedio? Se llama glucosa alterada en ayunas. Estos cuadros, de igual manera tenemos la hemoglobina glicosilada, que también tiene un rango intermedio. Todo esto se engloba en el cuadro de una prediabetes, es decir, no se encuentra dentro de valores normales, pero tampoco son suficientes para hacer el diagnóstico. De aquí, para efectos del examen, vamos a tener que hacer el siguiente acápite. Si tenemos una persona que tiene una glicemia basal alterada, el siguiente paso es hacer la glicemia a las 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa. Es decir, cuando tengamos una pregunta de examen y nos den a un paciente que nunca ha tenido diagnóstico pero tiene sospecha de diabetes, vamos a recurrir primero a una glicemia basal. Y si nos dicen que tiene glicemia basal alterada, queremos confirmar, pasamos a una sobrecarga oral de glucosa. Eso vamos a verlo con las preguntas. Si leemos las recomendaciones de la ADA, vamos a ver que hay muchas recomendaciones, pero esto es para efectos prácticos para el examen. Paciente no diagnosticado, tengo sospechas, quiero hacer el cribaje, vamos a utilizar la glicemia basal. Nos dan el caso clínico de un paciente que ya tiene una glicemia alterada, la confirmamos con una sobrecarga oral de glucosa. Tenemos un paciente que nos llega a la emergencia y nos presentan síntomas y tiene una glucosa mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, ni qué hablar, ya hemos hecho el diagnóstico de diabetes mellitus. De igual manera, para la hemoglobina glicosilada necesitamos 2 mediciones en momentos diferentes. La ADA también recomienda hacer el screening de diabetes en personas menores de 45 años cuando presentan estas características: inactividad física, factores de riesgo, colesterol HDL disminuido, mujeres con ovario poliquístico, etc. Si no hay estos factores de riesgo, se recomienda hacer el screening de diabetes en todas las personas mayores de 45 años, ¿no? Si una persona tiene valores normales de glucosa en sangre, digamos, se recomienda hacer cada 3 años, ¿no? Pero si tiene factores de riesgo, se recomienda hacer anualmente. Eso es lo que se hace, ¿no? Bueno, hasta aquí estos conceptos son pocos, pero son precisos para la resolución de los exámenes, como vamos a ver. Vamos a comenzar. Con respecto a la resistencia a la insulina, es una pregunta reciente a un médico. 1. La resistencia a la insulina es la necesidad de más de 200 unidades internacionales por día de insulina para evitar la hiperglicemia. Hacemos el acápite. Es cierto, la resistencia a la insulina puede ser producida por una concentración alta de anticuerpos antiinsulina, IgG circulantes. Eso también es cierto. Si hacemos un estudio más profundo de la resistencia a la insulina, podemos hacer que a nivel celular hay el estudio prereceptor, receptor y postreceptor. Esto de los anticuerpos antiinsulina, IgG,
es más en los casos de resistencia a la insulina por receptor. Tercero, la resistencia a la insulina puede resolverse espontáneamente. No, generalmente tenemos que utilizar fármacos y el más utilizado es la metformina. Por lo tanto, la respuesta sería todo lo anterior. Otra pregunta. El porcentaje de hemoglobina glicosilada, si se determina correctamente, ofrece una estimación del control diabético aproximadamente durante, esto lo mencionamos en clase, de 3 meses anteriores. Eso es algo más conceptual. Eso es una pregunta del residentado médico del año 2012. Varón obeso de 57 años, con polidipsia y poliuria en primera consulta. ¿Cuál es el examen de laboratorio más apropiado? Recordemos, tenemos 4 formas de diagnosticar diabetes mellitus. 1. La glicemia basal en ayunas. 2. La sobrecarga oral de glucosa. 3. Una glucosa al azar. Y 4. La hemoglobina glicosilada. Recuerden lo que les he dicho. Para propósito del examen, cuando no nos den ningún dato de laboratorio, comencemos con glucosa en ayunas. Si tenemos ya exámenes alterados, por ejemplo una glucosa en ayunas, lo confirmamos con una sobrecarga oral de glucosa. Entonces tenemos un paciente con sospecha por los síntomas clásicos, polidipsia, poliuria. Entonces lo primero que deberíamos hacer es hacer un examen de glucosa en ayunas. Otra pregunta. Si un hombre, esta es una pregunta de salud, si un hombre obeso de 50 años presenta valores repetidos de glicemia en ayunas entre 110 y 125 miligramos, ¿cuál es entre las siguientes la actitud más correcta? Recuerden que este nivel de glucosa no nos hace el diagnóstico de diabetes, pero sí nos hace una glucosa alterada en ayunas, digamos una prediabetes. Entonces lo que debemos hacer es un seguimiento del paciente, ¿no? Como mencionado, y esto lo podemos hacer realizando una curva de glucemia con sobrecarga oral para precisar el diagnóstico. Recuerden, si tenemos glucosas alteradas, el siguiente paso que es hacer la sobrecarga oral de glucosa. Son conceptos prácticos. Paciente sin exámenes, glucosa en ayunas. Paciente con exámenes alterados como glucosa en ayunas, confirmamos con sobrecarga oral de glucosa. Otra pregunta. ¿Cuál es la definición de intolerancia glucídica o tolerancia a la glucosa alterada? Es una pregunta conceptual. Entonces tenemos que recordar para el examen de memoria algunas cosas, y en este caso para la vida, los criterios diagnósticos. Recordemos que se utiliza una sobrecarga oral de glucosa de 75 miligramos de glucosa anhidra y los valores diagnósticos son de mayor o igual de 200 miligramos por decilitros y lo normal es menor de 140 miligramos por decilitros, es decir, un estado de alteración pero no diagnóstico es de 140 a 199 miligramos por decilitro. Otra pregunta, ¿la diabetes tipo 1 está asociada con hipersensibilidad a la glucosa? Falso. Si hay deficiencia de insulina no puede haber hipersensibilidad a la glucosa. Sobreproducción de glucagón, hay una producción, pero no en sobreproducción. Pérdida de la producción de insulina por el páncreas, definitivamente que sí. Resistencia tisular a la insulina es propio de la diabetes mellitus tipo 2. Secreción excesiva de hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora, pero no. ¿Cuál es el rango normal en miligramos por 100 mililitros del test de tolerancia a la glucosa después de 3 horas de finalizar la prueba? Lo normal es de 125 a 140 miligramos por decilitro. Eso también está dentro de la parte conceptual. Las necesidades de insulina en un paciente diabético disminuyen con... Dentro de las recomendaciones para
el cuidado del estado cardiovascular en general, obviamente se va a encontrar el ejercicio. La cirugía, infecciones, estrés emocional, obesidad van a aumentar los requerimientos de insulina. Si ponemos como ejemplo la obesidad, tenemos que está dentro del marco de la resistencia a insulina como el principal factor de esta. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la primera clase, en la cual hemos hablado generalidades de diabetes mellitus hasta el diagnóstico. Recuerden, hay puntos claves para el diagnóstico. Básicamente, si un paciente no tiene diagnóstico, para efectos del examen utilicemos la glucosa de ayunas. Cuando tenemos un paciente que nos dan como dato que tenemos una glucosa en ayunas, utilizamos la sobrecarga oral de glucosa para hacer la definición. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la segunda clase para poder continuar con el tema de diabetes. Gracias.